Hola. ¿Con qué ejercicio les gustaría empezar? ¿Alguno de preferencia? Puse tres, uno de energía, otro de dinámica y otro de movimiento forzado. Y vaya a resumir un poco Pero si necesitan algo, claro, aunque hay muchas cosas importantes dentro del ejercicio, entonces ahí se va a ir viendo igual, casi lo dejo. ¿Sí? ¿Alguna de preferencia? El forzado, no sé, se ve como. Está dinámica, forzado y energía. Todos son de controles anteriores, así que todos van a ser más o menos parecidos. Yo diría que así va a ser más o menos. Pero ¿tú crees que acaso hacen los tres en el austrial? Eso no sé, pero por eso no pregunto. Igual va a estar la pauta. Por mí me diría una energía. ¿Sí? Ya. Tenemos una cara de... Ya, hasta acá. Veamos qué dice el ejercicio. Ya dice, una partícula se mueve sujeta a la acción de una fuerza conservativa cuya función, cuya función energía potencial, cuya energía potencial es así. Pero Esta pregunta es de un control de hace 2 años, así que podría salir perfectamente algo así. ¿Ya? Lo primero que les piden es, bueno, les dicen que primero y A son constantes positivos. Nos dicen, grafique la energía potencial. Otra forma que podría partir una de estas preguntas es que les den una fuerza. Y ustedes tendrían que usar esto para conseguir la energía. ¿Sí? Yo digo que de aquí no va a salir el tipo de ejercicio. O le dan la energía, o le dan la fuerza y la consiguen integrando, o se la dan directamente. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se le ocurre cómo podríamos graficar eso? Esto ni siquiera es tan físico, sino recordar cómo graficar funciones de todos los puntos críticos. Ya, primera derivada. También. Ya. Lo primero que yo hago, que a mí me gusta hacer, es primero ver cómo se va a comportar la función. Dicen que no está acotada, entonces voy a ver qué pasa si x, por ejemplo, es muy grande. Si x, por ejemplo, es muy grande, vamos a ver que esta parte se va a ir a 0 y solamente va a quedar, no salgo así. Entonces nos queda prácticamente una constante multiplicada por x. Entonces, esto que es una función lineal. Entonces, cuando x vaya a un valor muy alto, se va a comportar como una función lineal. Simplemente. Entonces, ahí ya tienen una intuición de cómo se va a comportar cuando x sea grande. Ahora podemos ver, mi recomendación es que siempre vean cuando x es muy grande, muy pequeño, ¿qué pasa cuando está cerca del 0? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando está cerca del 0, pero analicemos como era con límites por el lado positivo del 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tiende a esto por el lado positivo? ¿Ya? Lo que pasa acá es que esto se va a ir a 0 y aquí nos va a quedar eso, que va a ser una constante. Y esa es una hipérbole, ¿sí? Que tiene más o menos el mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando se acerca al 0 se va a comportar así y después cuando vaya creciendo se va a comportar linealmente. Entonces ahí ya tenemos fácil una ya imagen del problema al lado positivo.
Ahora veamos si pasa algo parecido al lado negativo. Veamos si x cuando tiende a menos infinito, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Solamente que con pendiente negativo. Entonces, algo así. ¿Qué va a pasar cuando x tienda a 0 pero por el lado negativo? Nuevamente va a ocurrir lo mismo, pero con distintos signos. Entonces ahí vamos a ver que es simétrica y va a ser algo así. Y ahí ya tenemos un dibujo. Sí, y si quieren ser más específicos, como me dijeron al principio, coloquémosle un punto, algún punto. Aquí, pues, si observan el dibujo que hicimos, se nota que tiene un mínimo, ¿sí? Entonces eso ya nos da una idea de cómo se va a comportar nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, para sacar, ¿se recuerdan cómo sacar mínimos? Sí. Sí, pues va. ¿Qué te queda partido, güey? O sea, un tanto por no va a ser. Acá o acá. Porque si x tiende a 0, aquí tenemos que se va a esta parte, solamente nos queda x. Y como es cercano a 0, la dejo así. ¿Sí? Esta parte se va a infinito. Cuando es muy cercana a 0, se va a ir a infinito. Entonces, por eso se está yendo a infinito. ¿Alguna otra duda de eso? Ya, entonces como nos dijeron ahora para buscar este mínimo, para poner el gráfico aún más detallado, aunque yo diría que así ya está correcto, porque no les dicen detalle mínimo o algún valor. Entonces, ya estaría bueno con esto. Si ustedes quieren ser más específicos, colocan cuál es el mínimo, y eso lo obtienen derivando. Entonces, ahora si derivamos la expresión de allá, ya lo siguiente. Derivando y igualando a 0. Así obtienen el mínimo o los máximos de la energía. ¿Ya? Sería algo así. Lo voy a, le voy a escribir el resultado al tiro para no perder tanto tiempo. ¿Sí? Simplemente si integro esto, se va, ya solo uno. Y esto es una integral conocida. ¿Alguien necesita que lo explique o entienden por qué es? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ahora, si igualamos esto a 0 y resolvemos, ¿cuál queda esto? No lo resuelvo para no perder tanto tiempo. ¿Sí? Le va a quedar una ecuación, multiplican por x cuadrado y así empiezan a resolver. Se les va el 0, entonces llegan a esto. Entonces digo, ya, entonces mi punto mínimo es, tengo que x igual a voy a tener un punto mínimo, y el x igual a menos a voy a tener un punto mínimo. Entonces ahora para saber porque esto era muy importante y no lo puse en el cálculo. Ahí sí estaba complejo. Siempre pongan qué es cada eje, ¿sí? Siempre el eje Y ponen la energía y el eje X, o la variable que se quiere poner. Entonces ahora nos faltaría saber cuánto va de la energía para esas coordenadas, ¿sí? Entonces, la calculamos, nos queda aquí. Entonces ahí tenemos dos puntos en donde podemos poner que aquí es A menos A más menos 2. Y ahí tienen el gráfico bien completo. Ya más que eso no pueden hacer. ¿Sí? Ahí estaría súper bien ese gráfico. No era necesario poner eso, pero queríamos hacerlo más completo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora veamos qué nos piden.
nos dice encuentre los puntos de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo encontrábamos los puntos de equilibrio? Derivando y igualando a cero, justamente esto. Entonces, estos son los puntos de equilibrio. Ya los tenemos. ¿Sí? Pero ahora, generalmente cuando les piden eso, tienen que ver la estabilidad de los puntos de equilibrio. Si son inestables o estables. ¿Recuerdan cuando, o cómo saber si es estable o inestable? Sí. Entonces, ¿No podríamos argumentar por el dibujito? también, sí, es válido. Sí. Entonces, aquí una forma era resolver o darse cuenta cómo dijo él con el dibujo. Y digamos, aquí. Ah, ojo. Fíjate que aquí, para esta parte, este es un punto mismo de esta parte de la función. ¿Mm? Pero aquí, este es el punto máximo de esta función. ¿Sí? Entonces, eso era lo que tenía que seguir en cuenta. Que tienen que analizar punto por punto, porque este puede ser, si bien un mínimo, pero este es un máximo para la función que lo comprende. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí no era llegar y decir, ah, mínimo, porque, sí. Eh, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, eso? Sí. La segunda deriva es positiva. Es así. Es simplemente, sí. Es simplemente, por el cálculo este, es simplemente matemático. Y eso lo hacían, no sé si, cálculo diferencial. Sí, Cálculo diferencial, según yo. sí. Sí. Creo que todo al revés. ¿Sí? Es que cuando la segunda es negativa, tiene la palabra así con esta forma así. No, porque aquí. Sí recuerdo yo que cuando es estable tenemos un mínimo, cuando es inestable es un máximo. Y así era. Ahí, sí. Voy a dejar mi tabla. Es- Entonces, entonces una forma era predecir el dibujo, si no lo calculaba, y al calcularlo le quedaba ahí. Si les cuesta, simplemente derivé esto. Si les cuesta, por ejemplo, esta derivada, ¿a alguien le cuesta derivar esto, por ejemplo? ¿No? ¿No lo explico? ¿Entienden por qué llego a eso? De eso llego a eso. ¿Sí? Ya. Entonces ahora simplemente reemplazan en A y en menos A. Y le quedaba que si cuando yo reemplazo A, queda la E aquí. Entonces, veamos si calza. Nos dice que en A es positivo. Y cuando era positivo, era un mínimo. ¿Está correcto? Sí. Cuando es negativa, es un máximo. Máximo. Correcto.
Ahí ven qué tal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Veamos qué nos piden ahora. Nos dice, encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones en torno a un punto de equilibrio estable. ¿Ya? Aquí simplemente, como ya es conocida en la clase o en los auxiliares, usan la frecuencia para pequeñas oscilaciones es simplemente eso. Pero teníamos esta, la calculamos aquí. Pero no nos pide que sea para un punto estable. Por lo tanto, escogen uno de estos. Este se descarta porque nos daría algo imaginario. Entonces, tomámonos el punto estable. Sí. Entonces, siempre cuando la segunda será negativa, solamente va a aparecer. Sí, será la positiva para el. Correcto. Se le puede poner omega 0. A Se le puede poner omega 0. también, o omega o lo que quieran ustedes, y reemplazando, evaluada en el estable, llegan a eso. Simplemente eso. Ojo que todas estas preguntas eran de tu control. Para que vean que tampoco es tanta la dificultad. De Romero. De hace 2 años. Así que algo así les podría hacer. Esta pregunta no era de las tan difíciles de pero son de este estilo las energías plenas. ¿Sí? Tienes que saber ciertas cosas igual. Porque, o sea, por mi cuenta, no me interesa que se sepan todos los moles. Yo se la daría, pero tienen que estar de acuerdo los otros auxiliares si es que quieren darle el otro auxiliar y la ayudante si es que quieren darle toda esa fórmula. ¿Sí? ¿Qué es como expresión de la energía artificial? ¿Qué cosa? Si toca una energía artificial como el ejercicio. El ejercicio. Pero ¿vieron cómo se iba resolviendo? No era tan. Solamente eran todas de la explicación, solamente que con el este más alto. Y ahí solamente hay que bajar. Y simplemente aprender a usar, a derivar eso. ¿Cuál es? Yo creo que es como ponerlo todo antes, poner ingreso si es paro y paro. Como para derivar, No, cuando son sumas de funcionarios, es poner todo, es poner si es paro y paro. ¿Pero para qué? Para ver qué. No, yo haría esto. En todas te van a quedar cosas que están así. Yo dije, todo hay sentido que están así. Siempre algo abajo o todo arriba. Y ahí tenéis que ir evaluando, ¿no? Y al evaluar puedes darte cuenta al tiro qué tipo de función va a ser. Algo como le hicimos al principio de la clase, ¿sí? Ya. Ahora nos piden cuando la partícula se encuentra en x mayor que 0 y su energía mecánica es 5. ¿Ya? Todas dicen que se encuentra en x mayor que 0, su energía mecánica es 5. No. Nos dicen, encuentre los puntos de retorno que nos devuelven esa energía. De que simplemente no hay nada del otro mundo. Para botar el grupo. Sí, así de fácil se calculan los puntos de retorno. Pongan eso, evalúen al X que les piden y igualan la energía que les dan. Y ahora resuelvan no. Multiplico por X y por A. Voy a resolver en lo que se resuelve.
Ya, no se considera la energía cinética porque los puntos de retorno es cero. Sí, pero eso no lo dije en el texto. Sí, generalmente si le dan una velocidad, sí, pero aquí nos dicen que no está, que no considera la velocidad. Si no le dan una velocidad, Ok. es cero. Y si es que no lo dan, ahí sí tenemos que incluir la. Si se la dan ahí tendrían que ver eh, de esa forma. Siempre, bueno, ahí pueden, si quieren entrar más en ese tema, está bien explicado en la parte del ejercicio. ¿Sí? Resolventes con una ecuación cuántica. Resolviendo eso, ya. Eso. Y ahí tienen los puntos de retorno. Y este era uno de control. Para que no se asusten, si así son los ejercicios de control. Sí. Espero. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya entendido? Perdón. ¿Ya? Sí. Y el punto de retorno pues, es cuando la energía potencial eh, alcanza la. Esto de aquí nos sirve, pero esto no es la definición de punto de retorno. Eso es punto de retorno cuando la energía potencial es igual a la energía mecánica. O sea, por ejemplo, si tengo una ropa así, cuando la partícula llega acá, va a detenerse, va a haber energía cinética. Cuando ocurre eso, se genera un punto de retorno. Porque va a volver. Como dice el nombre, retorno. Algo así es como la idea. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, si le dan una velocidad, por ejemplo, tienes que ver en qué momento se va a dar que la velocidad se va a hacer cero. ¿Sí? Por eso, si quieren ver más, eso vean en la pauta del ejercicio. ¿Sí? No, simplemente con la energía con la energía que nos dan y ver cuánto se va a dar esto que no haya se anule la energía así. En este caso no nos daban nada de información, entonces ¿sí? Porque siempre, nunca hay energía cinética cuando dicen. Pero sí, sí. Sí. Es que, por ejemplo, aquí me decían que cuando ocurría esto, me decían, ocurre eso cuando la energía vale eso. Entonces, yo simplemente le digo, así vale eso, despejo X y obtengo el punto de retorno. ¿Sí? Entonces, cuando pueda haber energía cinética, o cuando. Ya, sí.
Creo que se podría, pero cuando Sí. depende de la Sí, forma de también es una la... forma, pero no siempre. No siempre, en este caso se podría entender así, pero no siempre puede que sea así, ¿ya? Porque en este caso no había energía cinética. Entonces, ahí era como, si no nos decían esta información, no podíamos deducirlo del máximo. ¿Sí? Que ahí tienen que usar esta ecuación para ver cuándo se va a cumplir que eso es así. Tienen que buscar cuándo se anula eso. Sí. Entonces, esa es la única variable. Pero si es que no le dan energía cinética, le van a dar. Y se saca reemplazando aquí directamente o despejando de X. Eso va a ser. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda? Ya. Ahora vamos con la P2 de movimiento forzado. ¿Sí? La dificultad de estos ejercicios es plantearlo. ¿Sí? Es difícil plantearlo, pero una vez que uno ya tiene la ecuación de movimiento forzado o se dan cuenta que un movimiento forzado o amortiguado, simplemente pueden utilizar las soluciones que ya conocen y ahí llegan a lo que les digo. Pero lo difícil es plantearlo, como el que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya. Este ejercicio nos dice que, nos dice que, nos dice que esa distancia, vale, es L más R. ¿Ya? De la pared al centro del círculo. También nos dice que la rueda gira con velocidad angular. Va a ser así. Para que se lo visualicen, esto es un pistón. ¿Sí? Entonces, va a estar girando así y atrayendo, comprimiendo el tensor y luego girando. Se vaya a cerrar esta partida. ¿Sí? Nos dice que estos son pistones. ¿Ya? Y, ¿qué más? Nos dice que L va a ser mucho mayor que R. Seguramente va a ser el ¿qué más? Dice, el pistón se mantiene conectado a otro pistón de masa N, confinado en la horizontal. O sea, que no se va a despegar siempre va a estar en este eje. Nos dice además que los resortes tienen constante y largo natural. ¿Ya? En T0, el eje que une a la barra con la rueda se encuentra en posición horizontal. O sea, inicialmente está ahí. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Por lo tanto, se encuentra una posición 3L de la barra.
en el instante inicial. Eso sí, mira acá, entonces ahí tenemos toda la información. Como ven, hay harta información. ¿Ya? Ahora, nos piden, encuentre la expresión para la posición XP del pistón. Va a ser esta. Bien, la posición de este pistón. Ya. Esa posición en todo instante de tiempo en función del tiempo, ¿sí? Considerando que esta condición, ¿ya? Entonces, ahora, ¿se le ocurre alguna forma o cómo empezar este problema? Nos da mucha información. Es difícil ver cómo empezar. Queremos calcular la posición de este pistón en todo instante de tiempo. Sí, ubicar una origen puede ser, sí. Ya, por ejemplo, digamos que vamos a fijar algo. Si medimos, podemos medir, por ejemplo, la posición del pistón. Ya, una forma de partir. Ya, pero aún así es difícil darse cuenta que vamos a tener que ver cómo se está moviendo esta partícula, porque tiene un movimiento más complejo que este. Entonces partamos por ahí. Nos podemos dar cuenta, si miramos claro, que para esta partícula me conviene centrarme aquí. ¿Ya? Y por otro sistema para esa partícula. ¿Ya? Me voy a dar cuenta que posiciones B, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo tengo la posición de esa partícula? Estoy instante de tiempo. Sé que va a ir fija al círculo, pero es más fácil que predecir esta de acá que tiene otra fuerza actuando sobre ella. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo sacar esa fuerza ahí? Digo, esa posición. R por el coseno de X. Digo, bien. Entonces, traten de usar ángulos. ¿Sí? Entonces, fijan, por ejemplo, ángulo ahí. Esa va a ser la posición de la partícula en todo instante de tiempo. ¿Sí? Ya ahí tenemos una pista. Además, ¿qué nos dice? ¿Qué vamos a ver? Nos dijeron acá un dato. La velocidad angular de la rueda es esa. Entonces, siempre que tengamos que nos den un ángulo, vamos a relacionarlo con la velocidad angular. Por una fórmula que es conocida. Es así. La velocidad angular es igual al ángulo partido en el tiempo. ¿Sí? Entonces ahora si queremos saber cuánto vale esto, porque no lo conocíamos. Y ahí tenemos algo más razonable para ver, porque ahora sí tenemos puras cosas conocidas. ¿Sí? En función del tiempo. Ya conocemos la posición de B en todo el tiempo. ¿Ya? Pero otra cosa que hay que considerar acá es eh, que a veces hay que considerar, en este ejercicio particularmente no, porque como nosotros definimos, decíamos que aquí partía la partícula. Pues en este caso, el ángulo parte en tiempo cero. Pero si por ejemplo pusiéramos un ejercicio que dice que parte acá, tendrían que agregar una fase a ese ángulo de partida. Porque para que el tiempo cero, cuando sea cero, no les quede cero, porque ahí no está en cero. Va a depender del ángulo de partida. Eso. En este caso podemos medirlo, porque sabemos que partimos en cero. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Ya? Esta traten de saberlo.
de recordar la variable para mañana. ¿Qué más? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se nos acaban los datos. Nos dicen esto de acá. Le ponen énfasis cuando nos hacen la pregunta, use L. Entonces, veamos qué podemos hacer. Si L en este video, aquí tenemos L, es mucho mayor que R. O sea, se vería algo así. Eso es R. Eso es L. Ya. Cuando le tengo, o sea, así traten de dibujar e imaginarse los problemas, porque eso le puede. Eso lo hacen para simplificar el problema, para aproximar el problema. Por eso nos dieron esa condición. Ahora van a ver si cualquier aproximación se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si la partícula estuviera ahí, yo digo, ese es solamente este dibujo de acá. Ahora lo voy a extender a todo el sistema. Ya. Si tengo eso así. Sería 3L. Este ejercicio, según yo, es mucho más creativo que el anterior, porque usa aproximaciones, no es tan claro, no les dice cómo proceder, entonces lo puse para que igual se dieran cuenta de que ahí tienen que buscar en todos los detalles que les den inicial. Si les da eso, busquen. Si les da una versión angular, relacionenla con alguna. Entonces ahí empiecen a buscar. Si hay dos partículas, empiecen por la otra buscando posiciones o cosas así, porque después le van a venir camino a resolver el ejercicio. ¿Sí? Porque, o sea, yo no, estoy solamente dibujando, pero eh, perdón, esto está bien. Sí, ahí sí. Era, era solo para mostrarles que para la posición desde mi otro origen, el inicial, ¿sí? ¿Ya? 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 Es que esto es un problema de. Aquí solamente es un análisis que tiene puras cosas, puros detalles físicos que deberían saberlos. Entonces podría entrarle algo así. Pero la gracia de este problema es cuando ya tienen algo, ahí aplicar un movimiento forzado. Pero todo esto ya es como creatividad del que hizo el ejercicio. ¿Sí? Sí. Sí. En 3D. Sí, pero igual nos están pidiendo aquí, no, tienen razón, solamente en una dirección, pero no están, por eso mismo nos están pidiendo de esta partícula. Esta nos dice que solamente se mueven. ¿Ya? Yo creo que el control, si tienen dudas, yo creo que va a ser tal cual como la auxiliar. Yo creo que va a ser una de energía, tal vez, otra de movimiento forzado o activado, y otra de dinámica. Yo creo. Por en vista a los otros años. Pero ahí ya nos queda. Ya, entonces, ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Para tratar de llevar, de alguna forma, esto que ya conozco a mi otro sistema, que es el sistema de red. ¿Sí? Entonces, yo digo, o sea, aquí está mi
mi pistón que quiero saber la posición X de todo tiempo. De todo tiempo. Eh, esa y esa es la posición desde mi otro origen a la partícula de acá. Ahora voy a buscar cómo relacionarlos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la partícula que tiene ahí, como vectores, tienen un vector A. Aquí tengo un vector R, aquí tengo un vector Y ya lo tengo. Este quiero saberlo, pero este también lo tengo. ¿Por qué solamente esta distancia? Pues sí, es fijo. Que es 3L más R. ¿Sí? Entonces, ahora si yo quiero saber la posición desde el otro sistema, que haría algo así. En la suma de esos dos vectores, le haría algo así. Esa sería la posición de Python 2 para este sistema. Entonces, allí fue difícil igual porque tratamos de llevar una coordenada, digo un vector, que estaba en un sistema. Tratamos de expandirlo para, o digo, tratamos de usarlo para ver cómo se veía esa partícula en este sistema. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Ahora, nos podemos dar cuenta que aquí, esta distancia, y esta distancia, si se dan cuenta, esa es la componente, si pongo ese vector ahí, si pongo un vector aquí, tengo la componente X del vector acá. Y si lo sumo me da la vector posición de B, ¿sí? Entonces, este, que vale, que está en el eje X, depende de eso, y ese que está acá depende de Y, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Porque ahora voy a hacer la aproximación, ¿ya? Voy a decir, Rx es aproximadamente xb más xb más esto de aquí, más L, que es L más R, pero R es despreciable, entonces dejamos, ¿sí? Entonces, ahora estoy entrando a lo que quiero, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo estoy llegando? Estoy diciendo, la componente X de este vector es igual o aproximadamente la posición de la masa más L, porque R no nos interesa. La posición que nos dan acá. ¿Ya? Ahí hice la aproximación. Entonces, una vez tengo eso, puedo decir que XP es aproximadamente X. Y ahí el que Z lo tiene aquí. Entonces, simplemente desarrollando, yo diría que reemplazando esta componente de acá solo, ya no nos interesa esta parte. Era 2L más R. Entonces, ahí tenemos lo que nos pedían, que era la posición de este pistón en todo el instante de tiempo. ¿Entiende eso? Acá. Bien. No.
Yo aquí obtuve este vector R. Claro, voy a recapitular todo. Primero lo que hice fue sacar esta posición de esta partícula. Ya, luego me doy cuenta que puedo también obtener la posición de esa partícula, pero para mi otro sistema, que es R ya. R. Y si yo descompongo por suma de vectores, como ven, son puras cosas que son detalles que deberían saber, que son de física, de otros cursos, o como este, son puros detalles pequeños para llegar allá. Entonces, si bien el problema tal vez no es tan difícil respecto a movimiento forzado, porque ahora recién vamos a empezar a usar el movimiento forzado, sí es difícil cómo llegar a una expresión. Entonces, lo que te decía es que ese vector tiene una componente en X y una componente en por lo mismo, también por suma de vectores. Si yo sumo esos dos vectores, me da ese vector R, que lo calculará. Entonces, ahora como sé que todo eso es Rx, puedo ver que esta posición de acá era la que me pedían. Calcule eso en torno a un tiempo. Más esto, pero me dicen que desprecie R, esta distancia R, entonces solamente me queda L más eso, me da Rx. Y por eso puse eso. Y así puedo despejar XT, que era lo que me pedí, en función del tiempo. Y ahí lleva lo que me pedí. Allá. De acá. Porque yo fijé mi origen acá. Entonces, prácticamente estoy tomando ese. Ahí está tomando ese. Y así lo puedo relacionar porque con este eje llevaría todo al mismo sistema que me definí para encontrar la posición de esta partícula. ¿Sí? Son solamente detalles y trucos que son difíciles igual de darse cuenta. Pero este es un ejercicio difícil. ¿Sí? ¿Con el qué? Solamente trabajé en el eje X porque solamente me interesaba la posición de esa partícula. Entonces, como que este vector de acá, que es este, en verdad, no me interesa. Lo dejé ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? 2L. Ah, sí, mira, ahí está el 3, pero aquí esta aproximación es Rx, es esta menos L. Porque si paso restando esta L, ¿sí? Ya. Hasta ahí es bien difícil el problema. Ahora nos dice, deduzca la ecuación de movimiento para la masa M. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo deducirían esto? La ecuación de movimiento para la masa M. Siempre que nos hablen de ecuación de movimiento, al tiro usamos. ¿Ya? Si no hablen algo de ese tiro, usamos eso. ¿Ya? En este caso, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el tiro para encontrar la ecuación de movimiento. Aquí ya no estamos en un terreno tan complejo, ¿sí? Aquí ya deberían saber cómo darse cuenta al tiro de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, si pudieran ayudarme con qué fuerza están entrando aquí. No, perdón. Nos dicen, deduzca la ecuación de movimiento para la masa M. Ok. Nice. Entonces, para esta masa pues, también le doy la ecuación de movimiento. ¿Sí? Ahí sí. Ya, ahora sí, sobre esa masa.
¿Qué fuerzas están actuando? Sí. ¿Ya? Y por ejemplo, poner la principal, El procesamiento del brainstorm. eh, pero solamente nos estamos centrando en la base. Solamente en la repetición. ¿Ya? Entonces, la de acá sería eh, la variación de X menos su lado inicial. Ahora la otra, la de acá, si tengo X acá, ¿cómo puedo medir el largo de ese resorte? Y sé que todo eso vale XP. Eso sería XP menos X. ¿Sí? Ahí sí. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora, si trabajan estas secciones, díganme, para simplificar para que alcancemos todo. Porque tienen algo de X y algo de X. Ya, ahí digamos. Ahí está. Ya, entonces, y ahora desplazo aquí tengo. Para encontrar la ecuación del mismo. Entonces, ahora, si se dan cuenta, ya tenemos la ecuación del mismo. Ahora pueden darse cuenta que ¿qué tipo de movimiento es eso? Se asemeja a un movimiento forzado. ¿Por qué? Porque el movimiento forzado es de este tipo. Entonces se parece, porque aquí hay una componente acompañando a X, tal vez esto podríamos estar acá en las M, hay una constante que tal vez estamos multiplicando con un seno, de repente un tiempo, entonces podemos darnos cuenta que sí, acá, esta es la, como el largo del tensor que va a tener en cada instante de tiempo. ¿Sí? Entonces es el largo que va a tener en un tiempo t menos el largo natural. Entonces por eso es por K. ¿Sí? Por eso lo escribí así. ¿Alguna otra duda hasta ahí? ¿Vieron el parecido de esta a esta? ¿O aún no se ve tanto? Si aún no lo ven tanto, tienen que empezar. Cuando ya llegan a algo de este tipo y ven un coseno, sí o sí ya es forzado. Entonces tienen que tratar de acomodarlo a eso. ¿Ya? Entonces, tratemos de acomodar. Yo paso esto hacia acá. Antes les voy a decir, ustedes tienen, si tuvieran algo de este estilo, logran acomodarla de esta manera. Llegan algo de este estilo,
pueden saber fácilmente la solución, porque ya son conocidas las soluciones de este problema. ¿Sí? Entonces, la idea es llegar a algo de ese tipo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que es forzado, por algo así, voy a tratar de llegar a esto. Esa es la idea. Para sacarle la solución a esta EDO que sí conocemos. Entonces, ahora, para transformar eso de acá, van bien. ¿Sí? Entonces, ahora, eso es similar a esto. Entonces, voy a tratar de deshacerme de esto. Y acuérdense que cuando les sobraban constantes, pueden hacer lo siguiente. Lo siguiente. Ah, ya. Lo que hago es, se la llevo a X. O sea, trato de dejar la punta con X. ¿Para qué? Para poder hacer un cambio de variable. No sé si lo recuerdan, pero hacíamos un cambio de variable que llamábamos a esto, a X más las constantes que nos sobraban, U, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Y al derivarla, nos quedaba eso. Entonces nos conviene ese cambio de variable. ¿Por qué? Porque ahora puedo escribir el sistema así. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende lo que hice ahí? Generalmente los ejercicios les va a pasar eso, que les van a sobrar algunas constantes. Se les conviene llegar a esta forma. Entonces lo que van a hacer, juntan las constantes con él, en un paréntesis, y a ese paréntesis le van a llamar como una nueva variable. Luego al derivar esa variable, nos acomoda, ¿por qué? Porque es una constante, entonces se va a ir, entonces puedo reemplazar x dos puntos por q dos puntos. ¿Sí? ¿Se entiende ese cambio? Ese es el típico que sale. Entonces tienen que saber hacer ese cambio de variable. ¿Ya? Entonces, ahora sí que tenemos una situación forzada. ¿Ya? Y podemos darnos cuenta que, no, también nos decía que, bueno, el problema nos decía, primero determine la ecuación de movimiento para esto. Y luego dice, determine el valor de R0, digo, omega 0, para que el sistema entre en resonancia. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la condición de eso? Si le hablan de resonancia, al tiro se van a su mente. Si le hablan de resonancia, el ejercicio tiene que llegar a algo, porque va a ser un movimiento pulsado. ¿Ya? Si recuerdan qué pasaba para que un movimiento fuera resonante. Sí, tenía, si la actitud del cosito tenía que ser similar a la dimensión de Ya, sí, una forma de verlo. O simplemente que aquí, si quieren verlo en ecuaciones, como no tanto el significado físico, digo, va a ser así. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ahora si digo que tenemos que omega cuadrado, es así. Entonces, omega
tengo que decir que si se cumple eso, va a ser resonante en el sistema. ¿Sí? ¿Lo ven? Una consulta, cuando nos hablan de ecuación, ecuación de movimiento, ¿se refiere a eso? Es decir, ¿no es en resolverlo? Mira, esto ya es una ecuación de movimiento, pero así ya está, a este punto ya está siendo más ordenada y puedes interpretarlo, de qué tipo de movimiento es, así. Pero ya este ya es un buen resultado. Ya. Idealmente, las siguientes preguntas van a hacer ordenar. Por ejemplo, no podríamos tener este valor si no lo ordenamos. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Omega cero cuadrado, cada partida. Porque eso es omega cero con lo que acompaña la variable. ¿Sí? ¿Sí? Este sistema generalmente queda así. ¿Sí? ¿Esa es tu duda? Realmente queda que omega cero es cada partida. Entonces, cero no podemos tener todo. Cero eso sería cero. Sí, todo esto da la sería el de- ¿sí? Todo en el sentido. ¿Sí? Y será sencillo. Yo diría que sí. Desde acá, ya eso ya está, no está tan claro. Aquí ya está puras cosas conocidas. ¿Sí? Dice, por último, escribir, si ya no les da en la cabeza o algo así. Ahí está la ecuación de movimiento, pero no tengo más tiempo para desarrollar. Y ya está bien, esa es una ecuación de movimiento. Esto ya es una ecuación de movimiento que le pueden dar sentido. Pueden saber que un movimiento es forzado, pueden saber cuándo va a ser resonante. Entonces aquí hay una ecuación de movimiento, pero no saben, no tienen ni idea qué es. Pero es una ecuación. Sí. ¿Ya? Como te ves, pasar a esta aquí. Ahora vamos a hacer eso. Ya, porque nos dice, si la partícula inicialmente está en x0, dice que encuentre eh, para el caso de resonancia perfecta. Ya, ahora hay que hacer acá. Estamos viendo, queremos X, nos están dando esos dos datos, nos dicen que queremos la posición todo el tiempo para una resonancia perfecta. Tenemos esto. Que tenemos que volver a la variable. ¿Ya? Vamos a empezar por ahí. Volviendo a X. Entonces, teníamos que con ese cambio podemos volver al tiro en unos puntos. Pero aquí era nuestro problema. Porque es X menos el partido igual a FC. ¿Sí? Ahí volví a X. Entonces ahora sí, si me piden esto, ¿qué hay que hacer? Resolver la E. ¿Sí? Para llegar de una E a esto hay que resolver. Pero ustedes saben los resultados de algunos tipos de movimientos. En el caso de resonancia perfecta, no es lo mismo que, o sea, en el caso de resonancia perfecta, un tipo de solución de movimiento forzado. Pero se puede acomodar al tiro de la siguiente forma. Si se van a dar cuenta que es distinta a la de movimiento forzado. Hay que tener ojo con eso. La voy a escribir la forma en general.
Esta es la solución de una ecuación de movimiento forzado con resonancia lateral. ¿Sí? El sillón es distinta a una de movimiento forzado, ¿no? Pero simplemente porque por esa condición se puede acomodar de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? No, de hecho, esto hay que hacer. ¿Sí? Solamente lo digo para que vean que. Sí, muy bueno. Porque aquí no está acomodado, entonces no nos conviene así. Tiene razón. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Entonces vamos a sacarla de porque está acomodado. Y al final le sumamos eso. Entonces, si buscamos la solución, sería de la misma manera como el diario. ¿Por qué no nos sería conveniente al pie de eso? Porque no está acomodada. ¿Ya? Entonces, como la de sí está acomodada. Entonces, ahora sí lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esto. Entonces, esta solución. Esta es la solución ¿cómo se llama? General de un movimiento resonante. Claramente, si quieren resolverla, sí, el procedimiento hay que resolver esa EDO y hay que hacer un paso por paso. Esa condición, pero yo simplemente sé la solución. Esa condición tiene seno de, digamos, la mega separado de cero. Sí, la que dije aquí. Para que sea resonante, tiene que ser cero, esto de acá, más, igual a dice la misma distancia. Sí, también una forma de. Pero las dos sabemos que valen lo mismo. ¿Ya? Lo que nos interesa ahora es que ya tenemos lo que nos pedían. Que es X. Tenemos aquí X, la proyección en todo instante de tiempo. Pero tenemos eso, y eso, no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir eso? Cuando siempre que usen una solución conocida, después le van a quedar algunas variables algunas constantes que no conocen. Entonces, al sacar esas constantes, esas condiciones que les va a dar el inductor. Vean si se va a estar disponible. Sí. Una ecuación. Vamos a sacar otra ecuación. Para usar esto de acá hay que derivar X. Derivando X. Tenemos que usar
Ahí sí. Entonces, como no se tiene que igual a igual a eso cuando X valía cero. Digo, cuando el tiempo valía cero. Para reemplazar una tasa de seno por ST. Aquí en seno, seno de cero es cero también. Así que solamente no necesita perder. Ya. Y ahora tenemos esas dos presiones. Y como tenemos todo el movimiento para dar una milla, podemos resolver. Entonces, ahora simplemente pueden dividir las ecuaciones y les voy a resolver. Vamos a sacar esto a la gente. Eso es. Y ahora pueden reemplazar allá y van a tener que ver. Y ahí lo tienen, lo reemplazan en la. Aquí. ¿Sí? Se reemplazan y ya tienen la solución completa. Ya tienen puras cosas conocidas. ¿Sí? Lo que veían en puras cosas conocidas. ¿Sí? Era difícil este ejercicio, la verdad. El análisis. Ya la parte de movimiento, ¿sabes? Que la solución un poco más. Esa solución general que puse de un movimiento resonante igual era algo puntual. Así que ya habría que ver. ¿Alguna duda? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia de contar? No, que a veces se puede provocar resonancia, pero idealmente el caso que se cuida es este, porque el otro que va a quedar una solución que tal vez ni siquiera pueda resolverse. Vale. Es que a veces puede como resonar algo y después retomar su movimiento normal. Entonces, mm, tal vez incluso puede que no se pueda hacer una que no sea resonante. Sí. Por eso no les va a entrar algo así. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo creo que ya no quieren hacer el otro ejercicio, pero está la pauta. Está la pauta y se la voy a subir aquí. O si prefieren hacerlo, lo hacemos. No, dale, Sí. dale. Ah, yo eso. Bien. So, ya. Ahí sí. Ya. Veamos. Dice,
una partícula de masa m desliza por una pared vertical empujada por un resorte. O sea, el resorte está yendo, digo, lo está empujando hacia allá para que no se despegue de la pared. Siempre va a ir en ese eje, ¿ya? ¿Qué más? Nos dice que la pared tiene roce, que la distancia de la pared es b, que el largo del resorte es L0 y también se puede representar como 2b. Y la constante de roce es mu. ¿Más? Nos dicen que K, considere K, partido. Y esa es la constante de resorte. Ya, van a par de la. Ahora, nos dice, ¿qué condición debe cumplir mu para que al dejar la partícula en reposo en A, esta comienza a descender? ¿Sí? ¿Sabes cómo empezar ahí? Ya, a ver, primero que todo nos dicen, si dejamos la partícula en A, está ahí. ¿Vale? ¿Qué condición debe cumplir el coeficiente de Rossby para que este empiece a caer? Ah, ya, sí, podemos ver por las fuerzas. Entonces, tenemos que ver qué fuerzas van a estar relacionadas en ese eje y cuándo va a empezar a moverse. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué fuerzas tenemos aquí? La tensión empujando hacia allá la partícula. La normal. Es una situación como más Condición inicial te están diciendo que si la partícula está en instante inicial en A, ahí, ¿qué tiene que ocurrir para que esto empiece a caer? Porque si es que, por ejemplo, fuera demasiado limosa la pared, no se quedaría siempre para ahí, siempre ahí. ¿Ya? Que pueden. Entonces, simplemente. Ahora, nos falta otra fuerza. Vamos a tener, si es que va a caer, no estoy diciendo que va a caer, la fuerza de roce siempre se opone. Entonces, la fuerza de roce iría hacia lo opuesto que era, hacia arriba. Y el peso siempre va hacia arriba. ¿Ya? Ahí tenemos las fuerzas. ¿Sí? Ahora, hay que definir un sistema de referencia. Yo lo voy a colocar hacia atrás. Ahí si lo colocan hacia arriba, lo mismo. Constante que caen los signos. ¿Ya? Ahora, vamos a la segunda ley. ¿Ya? Entonces, ahora solamente nos interesa el movimiento aquí, porque, bueno, igual podemos escribir. Ya sabemos por el enunciado que no se va a mover en el eje X. Entonces, decimos que la aceleración en X es 0. Por lo tanto, si vemos solo las fuerzas que están implicadas en el X campo, van a tener que T. ¿Ya? Pero ojo que esto es para el instante inicial. Porque cuando vayamos acá, por ejemplo, la tensión va a tener no va a tener una dirección solamente en X campo. Se va a descomponer, por ejemplo. Si tomamos para esos dos vectores, conseguimos ese. Entonces, esto es solamente para el instante inicial. ¿Sí? Porque después la tensión va a ir en los dos. ¿Cómo se ve? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sorry, eso es fuerza de la. Me confundí con la tensión. Ahí. Ahí sí. Ya.
Es que lo que dice la enunciado es que te está empujando hacia la pared. Entonces, la fuerza, tal cual dice la enunciado, la fuerza elástica te está empujando la partícula hacia la pared. Y eso es lo que hace que esté pegado. Porque si estuviera hacia atrás, se... Sí. Es el peso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces ahora, esto siempre es muy útil, separar, ahora que tienen más sistemas cilíndrico y esférico, siempre separar en ejes las ecuaciones. Les van a simplificar mucho los problemas. Entonces ahora, tenemos que la aceleración de mi, ¿ya? Ahora sí, ahora vamos a hacer el análisis. ¿Qué tiene que pasar para que esto empiece a caer? ¿Cómo tiene que hacer la aceleración? ¿Qué pasa si la aceleración sigue siendo cero? No se va a mover. Se tiene que ser mayor al cero para que empiece a moverse, que es lo que nos pide. ¿Ya? Entonces, si digo, ¿ya? Eh, Porque si el roce no le dan no le dicen que está relacionado con la velocidad o algo así, como han visto en el último ejercicio, tienen que recordar que el roce igual dependía de la normal, ¿sí? Entonces podemos decir que mu por la normal es igual a la fuerza de roce. No sé si se puede entender. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos mu y podemos relacionarlo con que tiene que ser mayor que cero. Pues ahora estamos cerca de conseguir la condición que nos pide. ¿Ya? Ahora, pero no conocemos la norma. Digo, conocemos la normal por esto, pero no sabemos cuánto es la fuerza láctea. Ahora, si pueden ayudarme a decir cuánto va a ser la fuerza láctea. Como siempre. La menos 12, pero empezando el tiro. Consejo, siempre lo más simple. Si reemplazan el tiro esto, ya empiezan a tener más tiempo. Siempre va a ser fácil. Este ya lo conocía, entonces déjenme ahí. Por ahora. Entonces, es igual a la. ¿Ya? Entonces, y puedo pasar el n porque es posible. Solamente me queda n menos. Eh, Ahora podemos repasar un par de cosas para simplificar. ¿Cuál sería X? Sí, también. Vamos a ver. Ahora, al parecer nos conviene usar. ¿Por qué? Porque X, la posición que estamos trabajando, era de esta es la distancia de aquí a acá, que es el B. El 2B. Sí. ¿El B? Sí. No, L0 son. sí, L0. Ahí sí. Entonces ahora aquí se va a los B, y nos queda luego se sacando la
Y ahí tenemos la definición. El grosor de la pared es algo que se considera como para Sí, perfecto. Pero aquí, como estamos en la posición inicial, se da por de cero. Entonces, aún no nos va a terminar. ¿Sí? Porque como va a terminar, si queremos descomponer aquí, como dije, por ejemplo, en esos dos vectores, cuando hay aquí, yo les dije, esto no se va a cumplir así directamente cuando estemos de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí sí se descompone en dos ejes. Atención, le van a enviar cosenos y senos. Aquí, como el ángulo es cero, no hay seno en coseno y simplemente hace. así que así, más, o sea, veo un hecho. Con la fuerza elástica. O sea, porque te está diciendo que empuja la partícula hacia la pared. O tú dices en otro caso más adelante. Eso que la vaciaba y aprovechó la fuerza elástica era que se Eso sí, siempre tiene que ir en la misma dirección que el resto. Así que igual, si no lo habíamos dicho, igual quiere por eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Fuera asteroides. Sí, tienes razón. Así tiene que ser. Eso es lo que da peso. No, porque vas sumando. Ahí, ¿sí? ¿Esa era la duda? Sí. Sí. Tú dices al tiro de esto. Sí, igual una forma de verlo y te daría que U es igual a E. Entonces tú tendrías que decir, desde ese punto en adelante, desde ese valor en adelante, o sea, para un menor a un medio, siempre salía de ahí. Entonces, igual ahí tú tendrías que hacer ese análisis. Según yo, más fácil ver el activo con una desigualdad. Pero igual se puede hacer. ¿Ya? ¿Quieren seguir? Sí. ¿Sí? Dice, si mu cumple con la condición anterior, o sea, eso de allá, podemos decir que, o sea, ya, digamos que en esto ya está en el todo. Como lo había dicho, está justo en el todo. Desde ahí, desde ese valor empieza a caer. ¿Ya? Entonces nos dice, determine la magnitud de la normal y la pared ejerce sobre la partícula del ángulo de eso. Entonces, nos está diciendo, encuentra la normal, pero ahora cuando ya ha caído. Entonces, cambia un poco la cosa. Porque ahora, como le dije, la tensión ya no va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora, podemos ver que la tensión siempre hacia la pared, siempre en la dirección. La fuerza elástica. La fuerza elástica siempre hacia la pared y en la dirección del resorte. Y la normal siempre perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces, ahora, podemos ver que aquí no va a estar relacionado el roce ni el peso porque vamos a ver que la normal solamente está en X también. En menos X también. ¿Ya? Pero esta tiene una componente para acordar la noticia que sí nos interesa. Es esta. ¿Ya? Entonces, para sacar esa componente, simplemente proyecto el ángulo de allá
y digo, ah, es coseno del ángulo, que no están pegaditos, por el vector en X. ¿Se entiende por qué sería eso? Y en el caso de esta sería lo mismo, solamente que con un cero. Y ahora nos dice que nuevamente, si queremos hacer nuestra ecuación de fuerzas para el eje X, nuevamente vamos a tener que, no se está despegando la pared, así que nuevamente va a ser cero. Se nos queda cero y nos va a dar la fuerza elástica de X menos la normal. Por lo tanto, la normal es igual a sí, ahora podemos sacarla por geometría. O sea, conocemos ¿cómo sería la fuerza elástica aquí, en este caso? Tenemos algo, la posición actual, menos la inicial. ¿Sí? ¿Cómo sería la actual? Ahí usar geometría. Sí. Para usar geometría, tenemos que esto es B. Esto es I. Esto es lo que tiene. ¿Es la posición en X? Ah, ¿Es la posición en X? ¿Lo que estoy buscando? ¿O qué? estoy buscando cuánto va a variar larga el resorte para poner la fuerza en el cuerpo. ¿Sí? Sí. Ahí por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ir acá por la diferencia del resorte. Digo, es la diferencia del resorte, la posición actual menos la inicial. ¿Sí? Entonces quiero sacar cuál es ese largo del resorte actual. Ahora. Entonces, tenemos, vamos a dibujar ese triángulo y ver cuánto, si conocemos aquí, vamos a ver cuánto vale X. ¿Ya? Y acá tenemos el triángulo. O simplemente usar la trigonometría. Sería el coseno de B. Bueno, estos problemas van alcanzando todas las cosas, pequeños detalles que tienen que ir recordando. Todos los cursos o cosas así. Entonces, ahora, como ya conocemos ese valor, podemos hacerlo. Perdón, ya voy a faltó la componente. ¿Sí? La repartido por, ya, pues si reemplazo acá, aquí me pasé de 0 por 2b y era el valor que me pagan allá.
Ya. Ahora, acomodándola que no es necesario, ya ese ya está bien. Ahí ya tienen lo que les pedí, que era la norma. ¿Sí? Vale. El Fx es la fuerza elástica en el eje. Porque yo desarrollé la fuerza elástica porque está en un eje que yo no conozco. Entonces, preferiría acomodarlo a mi. ¿Sí? Entonces, por suma de vectores, yo siempre puedo que hay un vector que esté fuera de mi sistema de coordenadas, o transformarlo en dos vectores que se. Ya, así que. ¿Sí? Eso siempre pueden usarlo. ¿Ya? ¿Les pasa? ¿Les enseñó el profe de trabajo o no? ¿Trabajo? Lo mismo Pero el profe, nada de trabajo. ¿No era como la integral de la fuerza desde un punto a otro? Sí, algo así. Eso. Ah, ya, pero el profe no se detalla aquí. Creo que sí. Creo que sí Sí, lo definió. Sí, y está en el libro. Ya, entonces, hablamos. Ya. Lo último que nos piden es el trabajo. Trabajo que realizamos. Vamos a usar esa fórmula de ahí, que es la que estamos utilizando. Así que, Todo lo que se genera la fuerza. ya, primero que todo, el trabajo se genera, trabajo es cero, a menos que haya fuerza que genere una pérdida. ¿Sí? En este caso, el roce. ¿Sí? El roce genera una pérdida en el sistema. Y es la única fuerza que van a considerar ustedes para calcular el trabajo. Esta es el cruce del árbol del líquido en el que está. ¿Sí? Respecto a la posición y a la fuerza de los. ¿Ya? Muy fácil. ¿Ya? Y ahora lo que ya está aquí. Bueno, entre sí, estos como conocemos, así que faltaría esta parte de aquí. ¿Ya? Eh, Todo lo que mencionamos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Y ahora solo nos falta encontrar eso, porque la posición inicial era 6. Para nuestro. Y era 6. Ahora sí, vamos a ver cuál es la posición hasta donde tomaba y iba el proceso. Entonces, calculando esa, ¿ya? Tenemos todo. Y pueden saber las. Por trigonometría. Claro. Ah, y es. Ahora lo organizo aquí. Y. Escucha, el enunciado igual te da una forma de dar una integral exponencial para que lo resuelva. Pero ya dejando esto, ya es falla. ¿Sí? Ahí lo demás, lo que queda de ejercicio es solamente matemática. Así que yo diría que hasta acá estamos bien. Pero ahí ya, si les tienen trabajo, llegando a esto está así. Usan esa fórmula y tal. ¿Sí? Eso es todo.
¿Quedan dudas?